Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Breve historia del surgimiento del capitalismo en El Salvador y del inicio de la lucha revolucionaria. La crisis ligada a la Primera Guerra Mundial y años siguientes puso a la vista el problema del desarrollo. La economía del país estaba configurada en un modelo de desarrollo hacia afuera, todo giraba alrededor de la exportación del café. La guerra, como se mencionó, al interrumpir el movimiento mercantil internacional, trajo un impacto bastante fuerte en la economía en su conjunto. Esto llevó a sectores capitalistas, incluso a sectores emergentes de la burguesía, a plantearse la idea de un modelo distinto al del café y empezaron a aparecer algunos ideólogos. El señor José Esperanza Suay, que en el año 1930 fue ministro de Hacienda, empezó a levantar la tesis de un modelo de desarrollo, hacia adentro, que estaba vigente en la mayoría de los países del sur. Esa tesis apareció en los primeros años después de la Primera Guerra Mundial en los países suramericanos y sus ideólogos eran los más avanzados de la burguesía en su época. El movimiento contra la dictadura estaba ligado no solo a la lucha por la democracia política, sino a una disputa del poder entre esas fracciones de la burguesía para definir el modelo de desarrollo del capitalismo. Resumiendo, la Primera Guerra Mundial impactó el modelo económico del capitalismo cafetalero y por eso en El Salvador se inició una época de revolución. Se rompió la correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción y, en el curso de los años 20, se configuró la crisis estructural que abarcó tanto a la economía como a la superestructura política. Había otro factor que ayudaba a revolucionar el pensamiento de los trabajadores, el triunfo de la Revolución Socialista en Rusia en 1917. Los obreros en El Salvador estaban desprovistos de materiales, empezó a llegar literatura marxista, literatura revolucionaria y también propaganda del movimiento sindical amarillo de Europa. Se formaron grupos reformistas de los trabajadores y se abrió una gran disputa y lucha entre los revolucionarios y los reformistas, la cual terminó con la derrota de los reformistas y la fundación del Partido Comunista. Los grupos de obreros revolucionarios que se enfrentaban a los reformistas eran los lectores de la literatura de la Revolución Socialista en Rusia y eran quienes se constituían poco a poco como grupos comunistas. Empezaron reconociéndose como comunistas ellos mismos y luego formaron el partido. Otro proceso internacional que tuvo gran influencia en el pensamiento de los trabajadores fue el desarrollo de la lucha de Augusto César Sandino en Nicaragua contra la invasión norteamericana durante los años 20. Este enfrentamiento fue otro de los elementos no orgánicos que jugaron un gran papel en la politización del movimiento de los trabajadores, pues en ese momento todavía no se había configurado una vanguardia que realizara este trabajo. La Confederación Obrera Centroamericana, COCA, que estaba siendo organizada por orientación de la Federación Sindical Roja, filial de la Internacional Comunista, poco a poco empezó a jugar un papel decisivo en la formación de la Federación Regional de Trabajadores. En El Salvador se formó la Federación Regional de Trabajadores suponiendo que en cada uno de los países centroamericanos sería formada la respectiva filial de esa regional. Juntas formarían la Confederación Centroamericana, lo que realmente no ocurrió. Se consolidó solo la de El Salvador y tuvo un gran impacto. En esta regional predominaba el pensamiento revolucionario, pero momentáneamente pasó a imponerse la influencia reformista, los reformistas se tomaron la dirección, pero luego fueron derrocados. La regional ejerció un gran papel en la politización de los trabajadores. Una de las cosas que organizó la regional fue la llamada Universidad Obrera o Popular, que era un centro de conferencias. Ahí empezaron a participar los más destacados pensadores de la intelectualidad de la época, incluyendo algunos ideólogos de aquel movimiento burgués liberal que buscaban un cambio en el modelo de desarrollo capitalista. Modelo de desarrollo hacia adentro,
basado en la diversificación y la industrialización que en ese tiempo no podía darse. Esa era la idea de los señores de la burguesía, de sus ideólogos destacados. También participaban dando conferencias los líderes del movimiento democrático, de los estudiantes y compañeros que tenían cultura marxista de la época. La Universidad Obrera o Popular no se transformó en una sede puramente cultural, educativa, sino en un centro de promoción de las ideas más avanzadas y de acción. Por ejemplo, cuando se decidió apoyar a Nicaragua y enviar a los compañeros para combatir junto con Sandino, la decisión se tomó en una asamblea en la Universidad Popular. Fue una decisión de las masas. En esa misma ocasión eligieron al primer grupo y Farabundo Martí fue escogido para encabezarlo y pelear en las montañas de la Segovia. Esa página histórica expresa el grado de politización que tenía el movimiento de obreros y el internacionalismo que ya había en la lucha de aquel tiempo. Otro organismo que contribuyó mucho a la politización del movimiento de los trabajadores fue el Socorro Rojo Internacional. La Internacional Comunista, fundada después del triunfo de la Revolución Rusa y llamada Tercera Internacional, tenía dos instrumentos de masas, uno, la Federación Sindical Roja, y el otro, el Socorro Rojo Internacional. Una organización para promover la solidaridad tanto internacionalmente como al interior de cada país. El Socorro Rojo Internacional tenía vida orgánica centralizada y hacía afiliaciones en El Salvador. En aquella situación revolucionaria que se estaba madurando, este llegó a tener algunas decenas de miles de afiliados, quienes pagaban cotización. Eran centavos, pero la gente fue muy disciplinada. Para justificar su propaganda, el enemigo exageró el papel del Socorro Rojo Internacional diciendo que era una amenaza. Por lo tanto, había que actuar en su defensa, pues era una organización masiva, muy activa, combativa y recogía a los elementos más avanzados, politizados y comprometidos, enfrentaba los desafíos del periodo. Era responsable de consignas más progresistas y formas de combate y comunicación popular más avanzadas.